turnos de trabajo de 16 horas, guardias armados con fusiles, torturas contra quienes se rebelan y asesinatos por intentos de fuga. Cada año millones de personas viajan al sudeste asiático, pero para algunos ese viaje termina en campamentos de Myanmar. Al principio les ofrecen un trabajo legal, en TI como modelos o traductores, pero en lugar de una oficina y un salario de varios miles de dólares, caen en una esclavitud de la que es casi imposible escapar. Según datos de organizaciones internacionales, en campamentos de este tipo llegan incluso cientos de miles de personas. Los obligan a dedicarse al fraude, les quitan pasaportes y los amenazan con torturas, lo que les genera a los criminales miles de millones de dólares y se han convertido en toda una industria con sus reglas y protectores. En este episodio voy a contar la historia de personas que terminaron en la esclavitud moderna y al mismo tiempo averiguaremos cómo los reclutadores encuentran a sus víctimas, quién protege a estos modernos esclavistas, cómo torturan prisioneros y los venden para extracción de órganos, por qué algunas personas van a estos campamentos de manera voluntaria, cómo logran escapar de lugares así y si es posible detener a los esclavistas modernos. Y antes de que empiecen a ver el video, amigos, como es tradición, les recuerdo que este video espera sus likes. Este es el canal Varlamov al Día y aquí hablamos de lo más importante que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Revisen si están suscritos al canal. Y si les gusta este contenido, si quieren más videos interesantes y simplemente quieren decirle gracias a mi equipo, escaneen este código QR y en el sitio están las formas más cómodas y lo más importante, seguras de apoyarnos. Y muchas gracias a todos los que lo hicieron. Hay que hacer lo que te nace. Sí, algo mejor. Hagamos algo mejor. A mediados de octubre sacudió internet la historia de Vera, una joven de 26 años de Bielorrusia. Según los medios, Vera viajó a Tailandia tras responder a un anuncio de trabajo como modelo. El empleador le prometía un contrato legal y vuelo pagado, y de acuerdo con el periódico The Independent, ella llegó a Bangkok y pocos días después se trasladó a la vecina Myanmar y luego se perdió todo contacto con ella. Más tarde apareció en la red información de que Vera pudo haber sido engañada y obligada a trabajar en un centro de estafas. En Myanmar operan decenas de campamentos de este tipo, donde retienen a personas contra su voluntad trabajando en fraudes por internet. Supuestamente obligaban a Vera a seducir hombres en sitios de citas y estafarlos para sacarles dinero. Sus familiares siguen intentando averiguar qué ocurrió con ella. No hay datos oficiales, pero en canales de Telegram apareció información de que pudo haber sido vendida para extracción de órganos y su cuerpo cremado, supuestamente por su baja eficiencia en el centro de estafas, pero es solo una versión. Volveré a esto al final del video. Autoridades de Bielorrusia y Tailandia señalan que no hay confirmación oficial de las circunstancias de la muerte de Vera, ni de los documentos de cremación que aparecieron en la prensa. Sea como sea, la historia de Vera obligó a muchos a prestar atención a estos centros de estafa. Se convirtió en un símbolo de cómo las ofertas tentadoras de trabajo en el extranjero pueden acabar en tragedia, y resultó que historias similares hay decenas. Encontré trabajo en el extranjero por una conocida de hace muchos años. Ella era agente y vi cómo enviaba personas a trabajar fuera del país. Este es Duncan Oquindo, exprisionero de un centro de estafas de Myanmar. Pasó allí 4 meses y se dedicaba a fraudes con criptomonedas. Cuando le conté mis problemas y que quería cambiar de vida, me ofreció varias opciones en Tailandia. En realidad quería ir a otro lugar, pero ella insistía precisamente en Tailandia. Todo lo que decía sonaba muy atractivo. Pensé, es mi momento. Si lo aprovecho, en un par de años podré salir adelante y quizás volver a mis proyectos. Hablaba del salario, beneficios, de un horario cómodo, y me parecía que era justo lo que necesitaba. Así fue como acepté. Todo parece un trabajo soñado, pero en la práctica, la víctima no llega a una oficina cómoda, sino a un centro de estafas fuertemente vigilado, ubicado cerca de la frontera con Tailandia. Como escribió The Guardian, los centros de estafas son complejos del tamaño de varios campos de fútbol. Tienen hospitales, restaurantes, tiendas y villas para los gerentes, pero en realidad son auténticas prisiones con rejas en las ventanas, cercas infranqueables y guardias armados. Según la ONU, los centros de estafas aparecieron en el sudeste asiático durante la pandemia del COVID.
Según el Instituto Australiano de Política Estratégica, el número de estos complejos puede llegar hasta 30. Sus trabajadores se ven obligados a cometer fraudes en línea 24/7, crean perfiles falsos, engañan a personas en redes sociales, les sacan dinero y transfieren la información al siguiente grupo de estafadores. Quienes no cumplen los objetivos o intentan escapar son sometidos a castigos brutales. Según estimaciones de la ONU, el número total de personas retenidas en estos campamentos en Myanmar puede superar las 120.000 personas. Y según la organización sin fines de lucro Operation Shamrock, en los centros de estafa del sudeste asiático podría haber alrededor de 375.000 personas. La aparición de estos centros de estafa son un fenómeno sorprendente. Es Yudha Tana, experto en la lucha contra la trata de personas, director internacional de Global Advance Project. Hasta casi 2021, casi nadie en el mundo entendía lo que estaba ocurriendo. Y en muy poco tiempo empezaron a surgir historias de los pocos que lograron salir de los llamados centros de estafa. Pero los campamentos son el final de la cadena. El comienzo casi siempre es el mismo. En un Messenger o en redes sociales aparece una oferta de trabajo muy atractiva y casi nadie sospecha que detrás de las palabras bonitas se esconde una trampa. En cuanto al salario y condiciones de trabajo, me prometieron 6 días laborales a la semana, 8 horas al día. Si me quedaba más tiempo, las horas extra debían pagarse, además de algunos bonos según la situación. El salario de $1,000 o $2,000 o más, dependiendo de lo bien que trabajara. Con el tiempo, el sistema de contratación de estos centros cambió. Estaba muy bien pensado. Se enfocaban en personas con educación superior que buscaban trabajo en el exterior. Hablamos de vacantes en línea. Iban a agencias de empleo, creaban agencias falsas en países de origen, visitaban universidades y cazaban a los recién graduados. Necesitaban personal altamente calificado para construir una base sólida que garantizara el éxito de los centros. Necesitaban personas con maestrías e incluso doctorados en psicología. Necesitaban programadores, especialistas en TI. Ahora las cosas han cambiado. Los propios trabajadores pueden reclutar a amigos y familiares. Por eso pagan entre $2,000 y hasta $5,000. En algunos lugares llegan a pagar hasta $10,000 por una sola persona. No encontré ni una sola reseña negativa sobre trabajar en Tailandia. Incluso cuando buscaba información no había nada malo. El siguiente paso fueron los documentos. Tenía documentos personales y académicos. Se necesitaban certificados de la embajada de distintas instituciones. Además del boleto, yo debía volar en una semana. Sinceramente, la visa me la hicieron en 3 días. El boleto también en 3 días. En canales de Telegram ahora mismo se pueden encontrar esos anuncios de trabajo en Asia. Supuestamente vacantes legales para chicas y chicos de TI, marketing, traducción o agencias de modelo. Ofrecen salarios de miles de dólares, prometen pagar los vuelos y el alojamiento, todo parece oficial, con contratos, logotipos de empresas y reseñas, pero en cuanto alguien responde, empieza el proceso de captación. Luego que la víctima acepta trabajar en una empresa falsa, le compran el boleto a Tailandia y firman el contrato. Así los reclutadores crean la apariencia de un empleo legal. Cuando llegué a Tailandia ya me estaban esperando en el aeropuerto. Rápidamente pasé por los controles y en pocos minutos ya estaba en la salida. Allí debí encontrarme con un conductor que me llevaría a Bangkok, porque en la visa figuraba que iba a trabajar justamente allí, pero estuvimos viajando más de 6 horas, lo cual no coincidía con mis expectativas. Pensaba que el trayecto sería corto. Luego seguimos viajando casi otras 6 horas. Al final, luego de 12 horas, llegamos a un hotel, pasamos la noche y por la mañana nos volvieron a llevar en coche. Tras la llegada, la situación cambia drásticamente. Le quitan pasaportes y los teléfonos y desde Tailandia los envían a zonas remotas de Myanmar y Camboya, donde no hay guardias fronterizos y nadie podrá acudir en su ayuda. Cuando cruzamos el río empecé a ponerme nervioso. Me dio la sensación de que todo iba mal. Llegué desde Kenia y de repente estoy cruzando algún río, recorriendo carreteras interminables. Simplemente no tenían sentido. No pensaba que Bangkok pudiera ser tan grande como para tardar tanto en llegar. Después, personas con uniforme nos llevaron 30 minutos más a través de una enorme zona árida y nos trajeron hasta grandes puertas. Estaba rodeado por un muro y vigilado por hombres armados.
Según Duncan, los llevaron a una especie de hospital improvisado donde le sacaron sangre para análisis. Para ese momento, él ya no tenía ni pasaporte ni teléfono. El lugar estaba vigilado por hombres armados y quedó claro que escapar era imposible. Al día siguiente le dijeron directamente que estaba allí para dedicarse a estafas. Recuerdo que me llevaron a una habitación y me dijeron sin rodeos: ya te hemos comprado. O haces lo que te decimos o haremos contigo lo que nos dé la gana. Desde afuera parece que son barrios comunes, algo tipo un clúster comercial, pero en realidad resulta muy distinto. Son ciudades donde las personas son mantenidas en esclavitud. Por ejemplo, el centro de estafas más conocido, KK Park. Ubicado en la ciudad de Myawaddy, justo a orillas del río Moei, en la frontera con Tailandia, según The Guardian, KK Park ocupa aproximadamente 210 hectáreas. Fue construido entre 2019 y 2021 y desde entonces no ha dejado de expandirse. En un principio se concibió como una plataforma de comercio transfronterizo, pero con el tiempo fue transformado en una auténtica ciudad de estafadores. El centro KK Park empezó a expandirse hacia la zona urbana. Hoy en día, según estimaciones, trabajan más de 100.000 personas. Aparecieron minimarkets, 7-Eleven, Burger King, McDonald's, Starbucks. Se creaba la sensación de que se podía vivir como una persona normal, pero hay que entender algo. Todo el territorio está rodeado por muros de 3 metros, vigilado por hombres armados y nadie entra ni sale. KK Park fue creado con la participación de la Unión Nacional Karen, una de las organizaciones rebeldes más antiguas de Myanmar. Según The Outswell, el complejo está vinculado al capo criminal chino Wang Kok Koi, y según rumores de ahí proviene el nombre, KK. Incluso antes de 2020 aquí había campos de arroz y maíz, pero en muy poco tiempo creció este enorme centro llamado KK Park. Todo empezó con 8 edificios idénticos. A partir de ahí empezaron a llegar personas a través de redes de trata, obligándolos a dedicarse al cibercrimen o a estafas en línea. Si no hacías lo que ellos querían, se volvían hostiles. Su único objetivo es el dinero. Puedes sufrir, llorar, decir que te sientes mal, pero a nadie le importa. Debes generar ganancias y punto. Si no cumplías el plan o no ganabas lo suficiente, empezaban los castigos, muy crueles. Podían castigarte por cualquier error. Podían golpearte públicamente, la humillación era algo habitual. Un gerente podía acercarse y ver que por ejemplo estabas bostezando y golpearte con cualquier cosa que tuviera en la mano, solo para avergonzarte frente a todos. Trabajábamos en una sala enorme, con mucha gente, computadoras, lo necesario para estafar. Se dice que entre los secuestrados se forma una jerarquía propia. Las chicas atractivas que saben inglés e inspiran confianza, son ellas las que llaman a las posibles víctimas. Mandan videos, mensajes de voz, las usan para crear una imagen atractiva, para que del otro lado no surjan dudas innecesarias. Según un informe de la ONU sobre la prevención del fraude en línea, otra casta está formada por originarios de África y Asia que terminan en campamentos por su vulnerable situación económica. Se dedican principalmente a mensajería y soporte técnico, los mantienen bajo estricto control y los utilizan más a menudo para el trabajo más duro. Y además está la administración, los que mantienen el orden en el campamento y están listos para aplicar castigos en cualquier momento. Mi equipo logró obtener mensajes de voz de una trabajadora actual de un centro de estafas. Lucía, de 21 años, originaria de Kirguistán, trabajaba en el campamento como operadora de mensajes, es decir, envía miles de mensajes diarios a posibles víctimas. Recientemente se puso en contacto con representantes de una organización social que trabaja con víctimas de trata de personas. Según Lucía, decidió contar su historia no para ser rescatada, sino para advertir a otros y evitar que la gente viaje siguiendo este tipo de anuncios. Hay parques malos donde venden órganos y hay otros como el nuestro donde más o menos todo es normal. Yo aquí solo he visto que los chinos obligan a otros chinos a hacer trabajo físico, correr, saltar, sudar bajo el sol. Eso. Estar todo el tiempo de pie bajo el sol en la misma posición, sin moverse. También hay látigos. Con látigos golpean constantemente a los chinos que ganan dinero. Hay equipos y dentro de los equipos hay un líder. Ese líder es responsable de todos los demás. Si los demás no trabajan y no generan las ganancias necesarias, si no hay ingresos suficientes, él simplemente los golpea.
Aquí hay hasta niños de 16 años. Según Lucía, obligan a hacer ejercicios bajo un calor de 40 grados a personas asiáticas y de piel oscura. A los europeos no los tocan. Es lo que más cuenta sobre condiciones de vida. Pero les diré algo. A veces aquí incluso nos dan buena comida, salvo las patas. En general dan carne de cerdo y en la dieta siempre hay fibra, huevos. No es una comida horrible, se puede sobrevivir, pero teniendo en cuenta que tenemos un contrato con mi novio y que debemos pasar aquí un año, ya llevamos 7 meses. En todo este tiempo hubo un par de veces en las que ganamos dinero, pero ese dinero todavía no nos lo han pagado. Sus palabras sobre la violencia se confirman con datos de expertos sobre lo que ocurre en los campamentos y también con testimonios de exprisioneros. Los empleadores en estos centros los obligan a firmar contratos ficticios, donde la persona debe trabajar un periodo determinado o pagar una suma enorme de rescate. En la práctica no es un contrato, sino una herramienta de retención. Allí la violación de derechos humanos está más allá de cualquier límite. A la gente la mantenían como prisioneros. Le quitaban el pasaporte, no les daban el teléfono, y si se los daban era solo bajo control constante. No podían contarle a nadie lo que estaba pasando, estaba estrictamente prohibido pedir ayuda. Si alguien aún así lo intentaba, comenzaba la brutalidad. Desde palizas hasta descargas eléctricas, los encerraban en habitaciones oscuras durante días o semanas, luego los golpeaban durante horas y obligaban a volver al trabajo. Precisamente los testimonios de quienes lograron escapar de estos centros han atraído los últimos meses la atención mundial. Los fugitivos hablan de torturas, abusos y violencia por parte de sus supervisores. Según datos de una red de organizaciones civiles de ayuda a víctimas de trata de personas, algunas víctimas perdieron partes del cuerpo, quedaron ciegas o discapacitadas permanentemente. Había castigos como la habitación fría, donde mantenían a las personas a temperaturas muy bajas hasta que literalmente empezaba a sufrir. Podían obligarte a cargar durante horas un bidón de agua de 20 litros, o a estar de pie, o caminar sin parar. Castigaban incluso por cosas completamente normales que una persona no puede controlar: bostezar, parpadear, intentar hablar con un compañero, una postura incorrecta. Literalmente tenías que sentarte en una sola posición, sin moverte, sin cruzar las piernas, hasta terminar el trabajo. A veces, si no cumplías el plan, te quitaban la comida durante 1 o 2 días. Según investigación del periódico hongkonés South China Morning Post, a una joven de 22 años de Kenia le practicaron una operación fallida en el hospital dentro de KK Park, con el objetivo de extraerle órganos. Un par de semanas después, murió. Y una fuente del diario The Guardian contó que lo golpeaban y torturaban con descargas eléctricas si no cumplía con los objetivos. Me golpeaban todos los días, sin motivo, simplemente porque sí. Querían castigarnos. Trabajábamos 18 horas sin salario y no permitían comunicarnos con nuestras familias. Y eso sin contar la violencia sexual. La red de organizaciones de ayuda a víctimas de trata de personas informó sobre 12 extranjeras embarazadas retenidas en un centro de estafas. Todas estas personas venían de países distintos. No podían irse, no tenían derechos, eran tratadas de forma inhumana. En esencia, morían un poco cada día hasta que alguien los rescatara y el centro fuera cerrado. Pero a pesar de todos estos horrores, hay quienes viajan a estos campamentos de manera voluntaria. Según información de Deutsche Welle, son personas de países pobres donde la situación es aún peor que en estos centros de estafas. Lucía dice que entre ellos también hay refugiados de China, quienes en su país les amenaza la persecución. Muchos de ellos son perseguidos en China, simplemente no se les permite estar allá, por eso están aquí. Muchos incluso están agradecidos de estar aquí, porque la policía china los trajo aquí para que en China no los persigan con la cárcel ni los amenacen. Y por eso aquí están dispuestos a trabajar por un plato de arroz. Aquí hay muchos chinos que trabajan por comida. La situación se agrava porque en el mundo hay bastantes personas dispuestas a trabajar en este tipo de centros. Esto permite que esas estructuras sobrevivan, disfrazándose de un negocio casi legal. Continúan con el ciberfraude, pero ya en las manos de quienes aceptan hacerlo, lo que crea una situación extremadamente compleja, tanto para los países como para el mundo en general, porque nos vuelve a todos menos protegidos. No es solo un problema,
Es una crisis internacional de seguridad, pero no solo chinos viajan allí de manera voluntaria. Lucía afirma que en los campamentos hay personas de países postsoviéticos. Supuestamente saben a dónde los envían, pero se dejan tentar por la promesa de mucho dinero y esperan que la violencia no los alcance. En cuanto a los chicos que vienen de países postsoviéticos, de Rusia, de Kirguistán, de Kazajistán, de Tayikistán, todos entienden perfectamente lo que están haciendo aquí. Todo les parece aceptable. Quieren el dinero prometido, por eso no dan la alarma. Pero prometer no es lo mismo que cumplir. La mayoría de exprisioneros de esos campamentos cuentan que nunca les pagaron nada. A mí personalmente no me pagaron nada. Absolutamente nada de lo prometido se cumplió. No recibí ni un centavo, así que regresé aún más pobre de lo que era. La misma Lucía dice que no espera poder escapar del KK Park. Esto nos comentaba sobre la posibilidad de salir de allí. Mi novio y yo actuamos de forma estratégica. No acudimos a la embajada porque sabemos que es absolutamente inútil. Estamos aquí de manera ilegal. Es decir, ahora estamos dentro de este parque y aquí no funciona ninguna ley. Lo intenté de verdad. Estuve mucho tiempo bajo estrés. Lloré muchísimo, pero después entendí que no sirve de nada y que simplemente hay que esperar y trabajar hasta el final. Estos campamentos son el producto de una economía criminal bien diseñada. Según el Instituto Internacional de Desarrollo, detrás hay ante todo grupos del crimen organizado, locales y chinos, vinculados al fraude cibernético, juegos de azar y trata de personas. Según Reuters, el ciberfraude en el sudeste asiático se convirtió en un problema de escala internacional en los últimos 10 años. Sin embargo, en los años 90 en Myanmar, habían locales de juego que operaban sin ninguna regulación. En cuanto a pandillas chinas, comenzaron a formarse a principios del 2010, cuando en China se empezó a bloquear la actividad de los casinos. Entonces el negocio criminal simplemente se trasladó a Myanmar, Camboya y Laos, lugares donde las autoridades podían ser compradas y sobornadas. Y cuando en 2020 a causa del COVID cerraron los casinos físicos, el negocio se concentró aún más en el ámbito online. Fue entonces cuando aparecieron los primeros centros de estafa con trabajo forzado y ciberfraude. Esta tendencia se confirma con casos concretos. Por ejemplo, en septiembre, un tribunal de China condenó a pena de muerte a 11 miembros del grupo criminal de la familia Min. Según autoridades locales, durante 10 años, esta familia ganó alrededor de $1.400 millones con ciberestafas y casinos en línea. Según nuestras estimaciones, solo en Myanmar hay alrededor de 70 complejos de este tipo y hasta 150 centros de estafa. Es una enorme red de edificios, casas y hoteles alquilados que operan bajo distintos nombres. Si miramos de forma más amplia, e incluimos Camboya, Laos, partes de Filipinas y Vietnam, ya no hablamos de cientos, sino de miles de centros similares. Vemos que empiezan a aparecer también por toda África, en Nigeria, algunas zonas de Uganda. Hay datos que centros de este tipo están surgiendo también en Oriente Medio, en los Emiratos Árabes Unidos, posiblemente en Dubái. O sea, realmente se está convirtiendo en un problema global. Analistas del Global Initiative señalan que tras el golpe militar en Myanmar en 2021, la situación se salió completamente de control. Las nuevas autoridades necesitaban dinero y los militares junto con policías locales comenzaron a colaborar con grupos criminales. Así aparecieron ciudades campamentos enteras como el famoso KK Park, donde podían encontrarse miles de personas al mismo tiempo. Se convirtieron en objetivo clave de la economía militar. De este modo, las nuevas autoridades se aseguraban ingresos constantes. Se dan cuenta de que las redes criminales eligen de forma deliberada regiones donde la gobernanza es débil, donde el poder es disputado o prácticamente inexistente. Si tomamos Myanmar, allí el gobierno no controla zonas militares, son territorios que de hecho están gestionados por guerrillas armadas. El país lleva unos 70 años en guerra civil, es el conflicto de este tipo más largo. La región es extremadamente inestable y justo por esa vulnerabilidad de las personas se aprovechan. Si miramos Camboya, también hay un poder inestable. ¿Y qué descubren los investigadores? Parece que existe algún tipo de acuerdo tácito entre el gobierno local y estos centros de estafa, que les permite operar con toda tranquilidad. Estos campamentos ahora atraen inversiones, generan flujos de ganancias y utilizan la dependencia de fuerzas de seguridad locales para proteger su actividad. O sea, no se trata solo de un negocio ilegal, sino una enorme industria del fraude a escala internacional basada en la explotación brutal de las personas. Según el Instituto de la Paz de Estados Unidos, los ingresos anuales de esas operaciones fraudulentas
además alcanzan casi los 64.000 millones de dólares. La mayor parte, unos 39.000 millones, corresponde a Camboya, Myanmar y Laos. Estamos hablando del mayor sindicato criminal transnacional del mundo. Sí, el ciberfraude con coerción para cometer delitos se ha convertido en la industria más grande del planeta, según estimaciones hasta 3 billones de dólares al año. Un solo centro puede ganar cientos de millones, a veces miles de millones. En esencia, es el negocio más exitoso del planeta. Ha superado todas las formas de trata de personas, superó la industria del sexo y el narcotráfico. Creo que ya ha superado incluso al tráfico de armas. A escala global, estamos hablando de billones de dólares que cada año se van al cibercrimen y al lavado de dinero. Da miedo darse cuenta de que un pequeño grupo de estas estructuras controla una parte enorme del dinero mundial. Realmente es aterrador. Expertos coinciden en que eliminar centros de estafa es extremadamente difícil y tampoco puede desaparecer por sí solo, es demasiado rentable. Actualmente, los ingresos por estafas en línea y juegos de azar se destinan a financiar formaciones armadas, funcionarios corruptos y redes criminales transnacionales. Aún así, hay intentos de combatir estos centros. Servicios especiales internacionales llevan a cabo investigaciones. Recientemente en China, Camboya y Myanmar se produjeron arrestos masivos y algunos líderes del imperio fueron condenados a pena de muerte. Además, en 2025, China ha repatriado desde Myanmar y Tailandia a miles de ciudadanos implicados en el trabajo de centros de estafa. Les esperan investigaciones y tribunales. Pese a esto, nuevos campamentos siguen creciendo. Según expertos, su superficie total aumenta en promedio 5 hectáreas y medias cada mes. Debemos reconocer que a gran escala esto solo es posible allí donde las autoridades son cómplices del proceso, si no, nada funcionaría. Están precisamente en lugares donde los gobiernos son inestables o toleran la corrupción, y es sobre esa base que florecen. Lo que es especialmente triste es que en regiones donde estos centros llevan tiempo operando, vemos que la economía de los gobiernos locales crece bruscamente, y algunos agentes de policía de repente se enriquecen en cuestión de meses, todo como consecuencia de la complicidad y los sobornos. Recientemente han empezado a aparecer decisiones políticas. Por ejemplo, Tailandia cortó el suministro de electricidad, internet y gas en zonas de Myanmar donde operan ciudades estafas, aunque no les afectó demasiado. Según analistas del Global Initiative, muy pronto empezaron a contar con sus propios recursos. Claro, cuando hay tanto dinero, garantizar la autonomía en condiciones actuales no es ningún problema. Y si hay bloqueos de internet, recurren sin más a la red satelital Starlink de Elon Musk. Interpol ya emitió una alerta global sobre estafadores que obligan a personas a trabajar en centros de estafa. Consideran que este esquema se ha convertido en una amenaza internacional, pero no está claro qué hacer con ello, porque estos campamentos tienen patrocinio de fuerzas de seguridad locales que evitan que las víctimas escapen y que visitantes indeseados no entren en el territorio de los complejos. En cuanto a la policía local, el panorama es muy ambiguo. A veces de arriba, del centro, llega una orden de realizar una redada en algún edificio, normalmente como reacción a la presión externa, de autoridades chinas, de medios, estructuras internacionales, embajadas. Salen, hacen una limpieza, sacan a la gente, pero en la mayoría de los casos, estos centros siguen funcionando. Pero las fuerzas del orden locales casi no hacen nada para detener o al menos limitar su actividad. Estuve allí 4 meses, hasta que por fin me rescataron. Si lo contamos todo junto son unos 5 meses, porque 2 de ellos los pasé en los llamados centros de detención, que en realidad eran centros de tortura. Y luego, meses después, en marzo, si lo recuerdan, hubo una gran redada. Y justamente esa la aproveché como oportunidad de salir, porque en todos esos meses estuve buscando al menos alguna forma de irme. Salir de allí es casi imposible. Escapar de un campamento por cuenta propia es prácticamente irreal. Para hacerlo hay que pagar un rescate, varios miles de dólares o cumplir el contrato. Pero hay un problema, si trabajas demasiado bien no te dejan ir y te obligan a seguir trabajando. Si trabajas mal empiezan a aplicar violencia física y humillaciones. En el peor de los casos pueden matarte y vender tus órganos. Al menos es lo que se rumorea. Es verdad, se habla mucho de tráfico de órganos, pero la información es escasa. En la mayoría de los casos se utiliza como amenaza. Si no obedeces y te resistes, te dicen que pueden vender tus órganos y enviarlos al extranjero, pero pruebas reales dentro de los propios centros hay muy pocas.
Los centros de estafa cuentan con potentes sistemas de fortificación y seguridad, cercas, puestos de control y torres de vigilancia, y al parecer les importa muy poco lo que piensa la comunidad internacional. El problema es que muchos centros de estos contratan su propia seguridad. Se han vuelto tan fuertes y sus muros, en sentido literal y figurado, son tan impenetrables que la influencia externa es casi imposible. Además, están ubicados en zonas donde rige una soberanía muy estricta. Para que la comunidad internacional pueda entrar y cerrar estos centros, se necesita un permiso oficial del gobierno de Myanmar, y es un proceso burocrático muy complejo. Estamos obligados a respetar la soberanía, incluso sabiendo que literalmente al otro lado del río hay 100.000 víctimas de trata de personas. No tenemos el derecho legal de entrar y detener esto. Una de las pocas formas de salir de un campamento es que sea intervenido por fuerzas de seguridad. Sí, las mismas que en teoría los protegen. Sorprendentemente, esto ocurre de vez en cuando. El 19 de octubre de 2025, el ejército entró en la ciudad de estafas KK Park, de la que hablamos en este video. Confiscaron 30 antenas satelitales Starlink en 227 edificios, otros 43 bloques estaban en construcción y en total en el territorio había poco más de 2.000 personas, 1.645 hombres, 455 mujeres y 98 guardias. Algunos permanecieron en Myanmar bajo supervisión de autoridades. Parte de los extranjeros se trasladaron a sus países para investigar su posible implicación en fraudes. A comienzos de este año, Myanmar liberó a otras 7.000 personas. En la operación participaron Tailandia, China y otros países cuyos ciudadanos se habían quedado cautivos. Aunque según expertos es solo una gota en el mar, el ejército de Myanmar hace poco que realiza estas operaciones y es importante entender su motivación. Según el Instituto de Paz de Estados Unidos, no lo hacen por humanismo, sino por presión de China y de estructuras internacionales. Los ciudadanos chinos son de las principales víctimas y Pekín exige cerrar los campamentos donde se engaña a ciudadanos de la República Popular de China. Por eso los militares de Myanmar a veces llevan a cabo redadas, como en el caso de KK Park en octubre. A nivel global no resuelve el problema. Expertos dicen que en este momento están surgiendo nuevos esquemas de trata de personas. Los sindicatos de estafa ahora buscan deliberadamente ciudadanos de países que no van a defenderlos. El sistema criminal siempre busca lagunas. Por ejemplo, pueden utilizar a una persona que está dentro del centro y que entre comillas acepta voluntariamente donar un riñón, y luego traer al país a quien se convierte en el receptor. Para estas personas, la única opción de salvarse son organizaciones y fondos internacionales, que siguen de cerca el problema de trata de personas, ayudan a sacar la gente de los campamentos y los llevan a casa. Además, brindan apoyo jurídico y psicológico. En la región de Mekong operan varias ONG. De hecho, hemos creado una red a través de la cual intercambiamos información. La tarea principal es recopilar datos sobre lo que ocurre adentro. Tenemos contacto directo con las víctimas, por lo que podemos transmitir información a las fuerzas del orden, tanto dentro del país como en el extranjero. Informamos a los estados sobre nuevos esquemas, operaciones financieras, sobre cómo cambia la industria y hacia dónde intenta expandirse. O sea, las organizaciones benéficas participan tanto en el rescate y repatriación como en la recopilación de información sobre lo que realmente sucede dentro de los centros. Expertos occidentales dicen que es necesaria una coordinación global para que los países asuman la responsabilidad por sus ciudadanos. A nivel internacional, los líderes de redes mafiosas chinas que controlan estos centros ya han sido sancionados, pero por ahora esta medida no es suficiente. La mayoría de los participantes de esquemas sigue impune. Es una ceguera asombrosa no entender lo enorme que es este fenómeno y hasta dónde puede extenderse. Esquemas similares ya están apareciendo en Sri Lanka y Nigeria. Amy Miller, directora de la organización Acts of Mercy International para el Sudeste Asiático, 8 de septiembre de 2025. Expertos coinciden que estos campamentos resultan beneficiosos para los países donde están ubicados, por lo que es poco probable que se pueda hacer algo. Y es lógico, cualquier intento de cerrar estos centros sin coordinación con autoridades nacionales puede provocar conflictos y violaciones de soberanía. Por eso hay que combatir el fenómeno del esclavismo en conjunto. Según la ONU, cada vez más abiertamente se habla del problema de la esclavitud moderna. Al mismo tiempo, jóvenes continúan siendo víctimas de centros de estafas por distintas causas. A menudo se trata de la economía, salarios bajos, desempleo y falta de perspectiva en su país de origen. Los atraen con la promesa de trabajo en el extranjero y poder ganar dinero fácil.
Si hablamos de la lucha contra el fraude en general, lamentablemente estamos en una posición de desventaja. Ellos ganan en casi todos los frentes. En octubre, cuando hubo la gran redada en KK Park, vimos como miles de personas salían del territorio, pero aún así nos siguen contactando nuevas víctimas, quienes después del 20 de octubre fueron vendidas a esos mismos centros. Literalmente hace unos días hablamos con gente que fue llevada allí, así que pese a las redadas y declaraciones del tipo basta de estafas, vemos que cada día cientos de personas nuevas terminan en esos lugares. Algunos prisioneros logran salir de estos campos, pero es más bien una gran suerte, como mostró la historia de la bielorrusa Vera, de la que hablé al principio del video. Regresar a casa no le sucede a todos. Según las fuentes, Vera pudo haber muerto por fiebre del dengue. La versión de que murió por extracción de órganos probablemente sea solo un rumor, pero en cualquier caso solo queda esperar la información oficial. Lo que está claro es que lamentablemente no se puede esperar que la joven esté viva. No voy a desanimar a nadie de viajar al extranjero. Allí hay buenas oportunidades y muchos realmente logran salir adelante. Pero diré una cosa, hay que ser muy cuidadosos. Los traficantes de personas son extremadamente astutos, usan tu confianza. Tan pronto como confías en ellos, estás jodido. Te engañarán, por eso hay que elegir muy bien en quién confiar. Y recordar que si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente no lo sea. Sí amigos, la esclavitud existe en el siglo XXI. Detrás de la fachada de trabajos en Asia se esconde una enorme industria donde obligan a la gente a cometer fraudes. Al llegar les quitan los pasaportes y los envían a campos como en KK Park. Ciudades enormes, cerradas con guardias, torres y sus propias reglas, los obligan a trabajar en estafas 24/7, los golpean si fallan, los mantienen aislados e incluso los matan. Algunos van voluntariamente, pero la mayoría llega engañada y ya no espera salir. Estos campos solo son posibles por una razón: la corrupción de las autoridades que colaboran con sindicatos criminales. Los ingresos de los centros se miden en miles de millones, por eso los campos siguen creciendo, pese a las pocas redadas. Miles de víctimas son liberadas, pero cada día entran nuevas personas a la trampa. La conclusión es simple: mientras haya demanda de dinero fácil y confianza en promesas bonitas, estos centros seguirán existiendo. Por eso la mejor manera de protegerse es no creer en ofertas de trabajo soñadas y siempre verificar quién está del otro lado del chat. No se dejen engañar por promesas de oro, amigos, y mucho menos en internet. La práctica muestra que a veces detrás de ella se esconde una jaula y no es dorada. Y eso es todo por hoy, amigos. Sería genial si comparten este video. Tal vez alguien lo vea y eso le salve la vida. Gracias por verlo hasta el final. No olviden sus likes, nos vemos pronto y cuídense mucho.